Hola, muy buenas tardes, comunidad universitaria. Les saludamos desde SIGE. Bienvenidos y bienvenidas a un lunes más en este programa Género WAPS. Es un proyecto desde la Coordinación para la Igualdad de Género SIGE aquí en la Universidad Campus La Paz, a cargo de la profesora investigadora, la doctora Lorela Castorena Davis, y la colega también, profesora universitaria, Arely Maday Martínez Valencia. En la voz en esta transmisión les acompaña Miriam Bautista y pues aquí nos sintonizan desde casa, oficina, en un programa de radio por ahí que estén descargando en internet o su dispositivo móvil. Les mandamos muchos saludos a también los que nos siguen en las redes sociales, en Facebook, Comunicación Radio WAPS, o por las plataformas mixlr.com, diagonal Radio WAPS, y por supuesto por la amada radio, ¿no? 1180 de amplitud modulada. Quédense ya en esta escucha, en esta segunda actividad sonora radiofónica desde la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Estamos en una segunda actividad por el Día Internacional de la Mujer, Estética y Protesta Feminista 2022, desde el campo desde las humanidades. Por supuesto, esta vez ya nos acompaña la maestra Ana Maley Cota Sosa y Silva, maestra de Estética en la UAPS, de danza e historia también en el COBACH. Es un plantel de nivel preparatoria que se encuentra aquí en la ciudad de La Paz, y pues comprometida con la belleza, la verdad y la justicia. Y la otra profesora universitaria, que ya está aquí también, Arely Unice López Lozano, estudiosa de filosofía y de sus relaciones culturales de divulgación. Profesora adscrita aquí al Departamento de Humanidades también, como la maestra Maley, pues mujer, ciudadana, acompañante del aborto seguro, coacompañanta, promotora en sus quehaceres también cotidianos de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres y las personas. Y qué mejor que para la comunidad universitaria, ¿verdad? Desde la experiencia de sus académicas del área de humanidades, ¿no? Que nos puedan hablar un poco, conversar desde este lado de la estética que se está viendo y se miró en esta marcha pasada, el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer. ¿Cómo están? Maley, Pues, dale. pues muy contentas, yo en mi caso, pues aprovechando que siempre suele, bueno, no siempre, ¿no? Pero es común escuchar que la filosofía no tiene un fin práctico, ¿no? Por no decir que no sirve para nada. Y en realidad, desde la filosofía tenemos un campo muy amplio, universal, de hecho, para hablar de la humanidad, en este caso específico, para hablar desde la filosofía o desde la estética en específico sobre la razón por la cual se hace lo que se hace, que sustenta ciertas actividades, eh, de las luchas en general, específicamente de la lucha de la mujer, pues a mí me da mucha alegría, me da mucha emoción, en realidad la palabra es emoción, poder compartir con este público, con la sociedad sudcaliforniana y de otros lugares donde nos escuchan, cómo se puede y se debe desde la filosofía analizar este tipo de situaciones, estos movimientos, estas acciones que solemos utilizar o que solemos hacer para expresarnos, ¿no? Entonces, me da mucho gusto tener esta oportunidad de compartir con ustedes aquí. Así, Maley, maestra, no sé si quieres nada más subir tantito tu cámara para seguirte viendo los ojitos por ahí, la comunidad, los estudiantes que ya te conocen, ¿no? Pero para quien nos esté viendo, aquí ¿Ahí ya me está, veo bien? claro, así quedó La herencia lista. china todo. Sí, Los que se me ve rostros, muy bien. chino, sí. Adelante, Arely. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Miriam, por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo con ustedes, sobre todo, y con la comunidad universitaria, ¿no? Y todas aquellas personas que nos están escuchando. Mi nombre es Arely López. Arely Eunice ahí para la palomita un poquito más cercana. Y me da mucho gusto que estemos acá reunidas con este tema
tan interesante, tan pertinente además, ¿no? Porque suele haber mucha polémica entre la población respecto a qué es esto que sucede, ¿no? Que si las mujeres bailan, que porque para qué bailan, si es conmemoración, que si las mujeres van vestidas de tal o cual forma, que si ya le pusieron los pañuelos a los monumentos, que si que andan colgando en los puentes, que por qué queman, que por qué rompen, que de todas maneras el gobierno tiene que pagar de nuestros impuestos lo que limpian. Bueno, eh, si hacen porque hacen y si no hacen porque no hacen, ¿no? En general, eso se dice mientras las chicas, quienes asisten a la marcha, no dejan de gritar, ¿no? Fuimos todas, somos todas. Y entonces hay una serie de acciones al interior de las marchas, de las manifestaciones, específicamente la de este 8M fue una bastante intensa, ¿no? Creo que sucedieron expresiones de manifestación, de inconformidad, de denuncia que no se habían dado en años anteriores acá en La Paz ni en Baja California Sur en general, y creo que es muy pertinente, por eso me encuentro muy contenta de que se encuentre acá Ana Malay con nosotras, que ya es esteta de muchísimos años, profesora, comprometida, y una mujer cuya inteligencia, entre otras cosas, admiro mucho, ¿no? Entonces, será muy padre tener acá hermosa, será muy genial poder tener la sensibilidad de Miriam, que además yo la voy a balconear, tiene un ojo precioso, ¿no? Capta, hace composiciones de imagen, audiovisuales. Entonces tenemos a Miriam con su sensibilidad de su ojo, de sus composiciones, pues a Ana Malay, que tiene esta inteligencia, este espíritu crítico, y pues por mi lado yo aquí disfrutando pues de ustedes, ¿no? Ya saben que ando por ahí un poquito involucrada con la promoción de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Y pues nada, vamos a echar Ya una está. buena conversación para ver de qué va con estas mujeres, pues, ¿por Así qué es. rayan los monumentos? ¿Por Que qué son le tan arrancaron amorosas. los, por qué le arrancaron los brazos a la mamá? Ah, no, ¿verdad? Esa ya no tenía brazos ni bebé, Mm, fíjense. mm. Adelante, están en esta dúo dinámico, filosófico para la comunidad. Se los dejo. Entonces, comunidad, aquí estamos. Adelante, maestra. Pues a mí me gustaría iniciar por comentar desde dónde viene esta idea de que desde el arte se educa. El arte tiene distintos propósitos, ¿no? Regularmente pensamos que el arte es una expresión, que su fin es poder expresar, que el hombre se exprese o que la humanidad se exprese a sí mismo. En realidad, el arte tiene otros fines. El arte como expresión es relativamente muy reciente. Eh, Solemos pensar así, pero no está en la historia del arte que el arte sea una expresión de la humanidad. Esta es una idea ya de vanguardia, siglo XIX, siglo XX. Anteriormente, el arte no se había utilizado como una forma de expresión, era entendido como una forma de belleza, pero sobre todo cumplía con otros fines. Por ejemplo, en la época de los griegos solemos pensar en la escultura, solemos pensar en el teatro, solemos pensar en los espacios públicos, ¿no? La arquitectura, y en realidad todos ellos cumplían con un fin que no era la expresión ni del arquitecto, ni del escultor, ni del trágico, ¿no? Del escritor de la tragedia. No estábamos, en las audiencias no pensaban en qué quería decir Sófocles para nada. Al contrario, el propósito muy claro de estos periodos del arte, desde la antigüedad hasta la modernidad, era que el arte cumplía una función educativa. Incluso, por ejemplo, los espacios públicos de los griegos era un lugar para que las personas pudieran reunirse a platicar, a dialogar, a filosofar,
el teatro, la tragedia cumplía con una función de aprendizaje, donde la audiencia iba a darse cuenta que no podías ir en contra de los designios del destino. La escultura generalmente estaba relacionada con alguna deidad, con alguna actividad social. Entonces, no era intención del artista expresarse a sí mismo. Por eso en esta época o esta etapa de la historia del arte, el arte está es entendido como imitación, como una aprehensión de la realidad que el artista intenta replicar. Por eso la parte expresiva del individuo artista no es tan importante como ya es ahora. Entonces, el arte en realidad surge por una función social y generalmente es una función educativa. Incluso si pensamos, por ejemplo, en el Imperio Romano, tenemos muy claro que ellos hacían los arcos, ¿no? Los arcos del triunfo, tenemos estelas, tenemos bustos, son muy comunes y eran para retratar eventos históricos, situaciones heroicas, entre comillas, porque además sabemos que no solamente retrataban su época, sino que en realidad retrataban un discurso de la época. Y ese discurso de la época era un discurso desde el poder. Eran los mismos emperadores retratándose a sí mismos como sujetos muy fuertes, heroicos, valerosos, pero también nobles. Y yo le comento mucho a mis estudiantes, pensemos en esa época no había clases de historia, no habían libros, no había y pensando en estos lugares tan amplios, no había manera de que las personas conocieran a sus gobernantes. Lo que se conocía eran los relatos que los gobernantes mismos creaban con respecto de lo que hacían. Y de ahí surge una tradición milenaria, estamos hablando de más de 2000 años, de pensar que desde el arte nosotras aprendemos de nuestra sociedad. Y en realidad lo que estamos aprendiendo son los discursos del poder. Porque, y esto es muy importante porque es una tradición que no se ha acabado. Incluso hoy, si nosotros revisamos nuestros libros de historia, lo que estamos nosotras leyendo son esos discursos que desde el poder inventan héroes, inventan enemigos, inventan villanos, como si fuera todo una telenovela a la que nosotros veneramos. Entonces, este asunto de crear monumentos, de crear lugares representativos de una persona o de una situación, no son invaluables, o sea, sí tienen un valor y es muy pequeñito. Es como, es un valor ficticio, pues es a lo que me refiero. No es un objeto que tenga valor por su belleza, es un objeto que tiene valor por la forma en la que fuimos educados y fuimos educados para venerar esos objetos. Esto tiene también que ver mucho con el tipo de religión o de religiosidad, porque somos personas que manifiestan esta religiosidad en espacios con objetos muy específicos y entonces les otorgamos un valor que por sí mismo no tienen. Y cuando vemos que esos objetos sacralizados, de repente llega alguien y le raya o le pone un pañuelo encima, pues nos parece nefasto. Pensemos, por poner un ejemplo no feminista en realidad, pensemos en lo que sucedió en México cuando sale esta obra del Zapata gay, no sé si se acuerdan, ¿no? Que es una pintura donde sale Zapata encima de un unicornio desnudo y todo sensual y todo el mundo se vuelve, pierde la razón porque ¿cómo le hacen eso a Zapata? Y es como, estamos hablando de algo que no sabemos, o sea, es una figura ficticia. El Zapata que conocemos por los libros de historia es una figura ficticia y lo que se hace cuando se modifican estos personajes, estas narrativas, es como casi descolocarnos de una realidad que no es concreta para nada, pues lo que se mueren o lo que se modifica es el relato, no la realidad,
mucho menos la historia. La historia tiene distintos relatos y lo que se modifica es la versión oficial, la versión del poder. Por eso es que modificar o intervenir estos lugares tiene un propósito específico que es justamente eso. Vamos modificando el relato del poder, vamos otorgando significados distintos y además es donde más impacto puede tener en las sociedades, ¿no? No se trata de aniquilar la historia, no se trata de desvirtuar a nadie, se trata de modificar los relatos. Y a partir de ahí, esto es muy importante porque justamente ¿cómo decirlo? Enfrentar la oficialidad es de donde surge el pensamiento crítico. No puede haber pensamiento crítico si se acepta la legalidad, la formalidad de la historia desde lo político del poder, no desde lo político adverso, no desde lo político contestatario, sino la política que está en el poder. De hecho, yo lo pienso mucho ahora que la izquierda, entre comillas, está en el poder y que mi papá siempre fue una persona muy contestataria, ahora reproduce diariamente los discursos del presidente y digo yo que esto no tiene sentido. Si al pensamiento conservador no hay nada que le puedas alegar, sabemos cuál es su agenda. Al contrario, cuando tienes figuras opuestas al discurso oficial, tienes más de dónde exigirle, porque no se pueden estar ciñendo justamente a lo mismo, ¿no? Entonces, es por ahí un ejemplo para mí muy claro de cómo lo contestatario, cómo lo adversario o lo adverso es justamente desde donde se hace la protesta. No se puede hacer desde lo mismo porque sería replicar las formas de opresión que han existido en toda la historia. Sí, incluso ahora sí que localizando un poco esto que nos comentas, lo veía yo con ciertos reacciones, ¿no? A las manifestaciones. Por ejemplo, esto de ponerle los pañuelos a los monumentos aquí en la ciudad, de colgar, ¿no? Los letreros en los puentes, ¿no? Que son en calles muy, muy transitadas. En años anteriores, hasta salió por ahí un reportaje, ¿no? Que correctas las feministas colgando, esas sí son las maneras. En La Paz sí hay buenas feministas, ¿no? Porque andaban colgándole ahí el pañuelo a la paloma feminista, ¿no? Que antes llamada paloma pechugona, ¿no? Ahora ya todo el mundo le dice la paloma feminista, me cae bien el mote, pero hace unos años, hace como si las manifestaciones requirieran validación, ¿no? De la población, agarran y felicitan a las buenas feministas que le cuelgan pañuelos a la paloma, y este año todavía no pasaba ni una hora y ya habían retirado, ¿no? Los pañuelos. De hecho, este, seguramente quienes tomaron las fotos de la evidencia que hay, ¿no? De que tuvieron pañuelo, fueron las mismas personas que colgaron los pañuelos, ¿no? Porque todavía no había pasado ni una hora y ya estaban ahí, otra vez como si nada hubiera pasado, ¿no? No sé si los letreros en los puentes tuvieron como la misma suerte que los pañuelos, pero comentaban por ahí luego en redes sociales también, ¿no? Ah, pues si se los están quitando con tela, hay que hacerlo con aerosol, ¿no? Entonces, se va a poner muy sabroso luego el guerguere si se les ocurre a las chicas hacerlo con aerosol, pero es justamente algo que pareciera para el Vox Populi ser producto del caos, cuando en realidad parece que sí son pues réplicas muy bien dirigidas, ¿no? O sea, en ningún momento se ha atacado aquí en La Paz a otra persona en una manifestación, en ningún momento se han atacado establecimientos, al señor que va pasando con los elotes, ¿no? O sea, hasta este año que hubo
como una intervención más extensa e intensa sobre estructuras, fueron estructuras gubernamentales, ¿no? Y el mensaje fue muy claro, o sea, no es gratuito que esta manifestación haya terminado en frente del Congreso del Estado, ¿no? No es gratuito que donde se hicieron las pintas haya sido justo subiendo las escaleras, justo en la entrada del edificio gubernamental más importante a nivel estatal, ¿no? La crítica va muy bien dirigida y creo que tiene todo que ver con este hartazgo, ¿no? Con esta desobediencia civil que está perfectamente justificada como una réplica ante la omisión del poder, ¿no? Ante la indolencia de un discurso donde por un lado se dice a medios pues que las mujeres no abortan en Baja California Sur y por otro lado tenemos el doble de carpetas abiertas por el, entre comillas, delito de aborto que el número de carpetas buscando a feminicidas, ¿no? Esto nos habla pues de un estado mínimo bivalente, como para decirle bonito, y entonces pues el reclamo ahí de las mujeres subcalifornianas es bastante preciso, ¿no? O sea, porque se nos está criminalizando mientras quienes nos están dando muerte andan cachetonamente por ahí a más de un año, ¿no? De haber matado, andan ahí, Sí. disfrutando de la omisión de un Estado que no, pues que no está actuando a cabalidad por el bienestar de sus mujeres. Y luego además, pero con todo ese dolor, porque me evoca, sinceramente, en realidad los mensajes son muy dolorosos siempre, ¿no? Entre que te cargas de una energía de alegría, hay la otra energía nostálgica, pero aún así bien potentes, ¿no? Poniendo creativamente su cuerpo, primero arrojando el cuerpo porque es una marcha de cuerpos, ¿no? De los cuerpos vivos por los que ya no están. Entonces yo vi en esta propuesta, si quieren ir desmenuzándonos para que están viendo estas características desde cómo performan su cuerpo, pero también la cartonería, ¿no? Desde lo que se tiene y construyen otro lenguaje. Ahora sí que no sé si eso es una antiestética, matistética, eso ya no lo dirán aquí ellas desenvolviendo, o al revés, ¿no? Es una nueva resignificación de la estética en esta nueva generación que cada vez, ¿no? Con diferentes movimientos sociales se aprecian nuevos lenguajes. La escritura, que también yo creo que ustedes también vieron ahí, ¿no? Que es parte de ese lenguaje estético. Las consignas diferentes de la lucha de las mamás, había toda una sección de niñas participando, por ejemplo, bien interesante, estas otras generaciones todavía más chiquitas, también, ¿no? Y que me gustaría pues darles, si por ahí también podemos ver ese material, una vez que está claro que el primer impacto estético que les estamos aquí entendiendo a las maestras es este tema de los monumentos que siempre pues es lo primero, ¿no? Lo primero que se interviene. Y ahora en esta parte dentro de la marcha, ¿ustedes cómo observan entonces esta otra propuesta en la marcha, ¿no? También, también este año, antes de que Malay nos brinde su punto de vista, también este año hubo diferencias significativas respecto a años anteriores. Estuvieron por ahí el contingente de las madres buscadoras, ¿no? Eso no se había presentado antes y es súper importante. Además, de las madres buscadoras, hubo por ahí un contingente con niñeces, ¿no? Y entonces también entre todas cobijamos, ¿no? Apoyamos, impulsamos a estas niñeces. Hubo por ahí un performance, donde la chica que llevó a cabo el performance llevaba los pechos al aire, ¿no? Esto no se había visto tampoco antes en una manifestación acá en La Paz por lo menos, y también una presencia significativa de una estrategia llamada Bloque Negro, ¿no? Que es la primera vez que se vio la estrategia de Bloque Negro aquí en la ciudad, fue el 25 de noviembre, ya en forma, ya ver tal cual Bloque Negro, así conformado, fue el 25 de noviembre, también se presentó este año, entonces nomás quería como un poco comentarlo a manera de estampa para que a partir de ahí Malay nos pueda comentar sobre el impacto, ¿no? La pertinencia,
el sentido que tienen este tipo de manifestaciones, pues artísticas, estéticas, sensibles, cuando menos, que hablan de una gran sensibilidad, pues. Sí, se suele hablar de experiencia estética cuando te tienes un encuentro con un objeto artístico. Y tenemos la idea bastante pequeña, errónea, mínima, de que las experiencias estéticas se dan o entran todas en la categoría de lo bello. Entonces, no consideramos que existen otras categorías estéticas que son igualmente importantes a la belleza, como lo asqueroso, lo tenebroso, ay, se me van las palabras, ¿no? Pero son estas experiencias, por ejemplo, lo sublime, que es una sensación que podemos vivir, aunque hay autores que dicen que ya no podemos tener experiencias sublimes, lo dicen los hombres, porque la experiencia de lo sublime en términos kantianos es una experiencia que se da cuando tienes una experiencia estética con algo más grande que tú mismo, algo que no puedes cuantificar, algo que no puedes medir. Y generalmente Kant decía que tenemos estas experiencias con la infinitud del mar, por ejemplo, con peñascos, lugares por el estilo, que en palabras de otro autor, otro filósofo, Eugenio Trías, él diría que es lo que te hace entrar en contacto con la parte negativa, con la parte tenebrosa, con la parte donde no solamente no puedes cuantificar, sino te hace darte cuenta de lo pequeño de tu existencia. Y yo recuerdo que la primera vez que asistí a una marcha del 8M, justo antes de entrar a la pandemia, tuve precisamente esa sensación, ¿no? Donde éramos tantas en un solo canto, en un solo grito, en un solo llanto, con una misma consigna, con la misma protesta, y es cuando te das cuenta que esto es más grande de lo que nosotras de manera individual nos podemos imaginar. Entonces, tenemos experiencias estéticas enormes dentro de este tipo de movimientos, en especial con el movimiento feminista, desde mi punto de vista, porque somos más de la mitad de la población. Y cuando comprendes la consigna feminista, comprendes la consigna que nos une a todas, que es común en todas, que somos todas, y entonces ese todo es más grande que tú, pero tú eres parte importante de ese todo. Entonces, cuando queremos desvirtuar, porque lo he visto mucho, este tipo de expresiones artísticas que se dan dentro de los movimientos sociales, y recuerdo cuando se intentó desvirtuar a esta chica que bailaba y decía, hoy bailo yo por las que ya no están, las canciones, la poesía, incluso las intervenciones en el espacio público, se intentan desvirtuar para tratar de robarnos estas experiencias últimas y más grandes de las que somos capaces de sentir todos los seres humanos. Con capacidad de tener experiencias estéticas nacemos todos porque se alojan en nuestro cerebro. Mientras tengamos un cerebro, tenemos experiencias estéticas. ¿Qué tan significativas, qué tan grandes, qué tan sublimes pueden llegar a ser? Va a depender no de lo que se nos permite, sino de lo que nos permitimos a nosotras mismas. Y entonces, cuando negar estas experiencias, desvirtuándolas, minimizándolas, burlándose, porque además esa es una forma de agresión que desprecio completamente, ¿no? La burla, este, cuando se trata de desvirtuar o minimizar con estos artefactos que tienen las sociedades, pues creo yo que el fin último es robarnos de la oportunidad de tener experiencias sublimes en la colectividad, pero es imposible no tenerlas. Una vez que estamos ahí, todo tiene sentido
porque todo se vive en el momento de la experiencia estética. Entonces, todas estas manifestaciones artísticas que se dan dentro del movimiento no solo son importantes, son indispensables para darnos cuenta que no hay mesura, que es inconmensurable la gravedad de la protesta, la importancia de la protesta y además el impacto que tiene la protesta. Entonces, creo yo que todas son invaluables e indispensables, que se utilizan otros criterios para evaluarlas, por supuesto, se evalúan desde otros criterios con los que no vamos a evaluar a Da Vinci o a Duchamp, pero no por eso dejan de ser valiosas e importantes e invaluables. A mí me gustaría también añadir a esto que comentas, Ana Maley, que así como al principio remitiste, ¿no? Al teatro griego y a esta labor, ¿no? De educativa, sensibilizante, yo observo, y esto ya es una perspectiva personal, ¿no? Como ciudadana, pero también como profesional en filosofía, yo observo que estas espacios, contrario a lo que piensan los detractores de las manifestaciones, cumplen también esta función, ¿no? Son un discurso que cumple con la función de sensibilizar, de educar y de curar también, ¿no? El proceso catártico que antes se daba, que nos platican, que antaño se daba en el teatro griego a través de la tragedia, quienes tuvimos la oportunidad de estar por ahí, Miriam no me va a dejar mentir, ya les estoy viendo la carita de sí, 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 porque justo todas estamos por un lado con este pesar, ¿no? Con este sentimiento, con este caos, con este shock, que no es que no vivamos la violencia día a día, ¿no? Sino que ya cuando, ese momento en el que se abre el micrófono, ¿no? Y escuchamos tantas historias, tantos secretos de familias, tantas violencias, ¿no? Está este sentimiento de la herida, ¿no? Que es la herida de todas, pero también está este poderlo metabolizar, ¿no? Este poderlo expresar y entonces también participar de una cura colectiva, participar de una unión, de una sororidad, de un yo sí te creo, de tejer redes, ¿no? De unir lazos. Y entonces está al mismo tiempo este, esta pudredumbre sistemática, pero por otro lado esta otra oportunidad de encontrarnos, descubrirnos juntas, de también la gozadera, ¿no? Decía por ahí una colega que dice, claro, es la protesta, pero es la protesta que también puede ser gozosa, que puede ir al ritmo de una batuca, que puede ir al ritmo de un glitter en los ojos, porque también eso es disrumpir con lo establecido, ¿no? Si nos quieren ver calladitas, bien vestidas, formalitas y formaditas en la manifestación, pues sabe qué, no es como a usted le dé la gana, ¿no? O sea, aquí se va a disrumpir de todas las maneras posibles, ¿no? A través de cómo nos vemos, de lo que decimos, de lo que hacemos, de qué espacios ocupamos, porque de lo que se trata es de que retiemblen sus centros la tierra, ¿no? Así como dice por ahí el lábaro, uno de los tres símbolos patrios. Adelante, Miriam. Bueno, y pues acá también el tema de la musiquita a propósito, ¿no? Ya vamos a ir cerrando, pero me gustaría entonces como una gran reflexión final, síntesis, una disculpa, pero al auditorio que nos está viendo ahí, si tienen comentarios pueden dejarlo y los se los hacemos llegar o aquí lo podemos leer en vivo, pero para seguir como dejando, ahora sí desde esta perspectiva de ellas como profesoras, ¿no? Que además de tener una lente sensible como personas, como ciudadanas, ya lo dijo bien Areli y pues Maley también, la que más que como académica ama la estética y ya, ¿no? Con ese sentir, dar otra rondita de cubrir entonces algún otro elemento que se me esté pasando, no sé si lo musical en términos de los cantos, la voz, ¿no? Que casi a propósito de la radio, luego parece que dejamos, ¿no? Este recurso tan poderoso y pues la marcha fue todo un rugir, ¿no?
Sí, y la música, curiosamente, bueno, no curiosamente, es la considerada por muchas la más universal de todas las artes, porque es una expresión de la que no necesitamos tantos recursos para poder disfrutar, únicamente tener los oídos, ¿no? La poesía, la pintura, la arquitectura, pues sí necesitamos otros recursos para poder disfrutar de ella, poder utilizar la música como en toda sus facultad, que es la más universal de todas, es una herramienta súper importante, como decía Arely, y como les comenté al principio, el arte o las expresiones artísticas son educadoras y, y qué mejor que sea a través de la música donde podamos convenir todas, ¿no? Todas y todos, porque además ya escucho yo a mis alumnas y mis alumnos en preparatoria aprenderse las canciones feministas de memoria y luego las cantan con una pasión que digo yo, me da mucho gusto porque antes cantaban con pasión las de calibre 50. Entonces, que es lo opuesto, ¿no? Lo opuesto en mensaje y en vulgaridad y violencia. Entonces me da mucho gusto que cada vez nos estemos apropiando más de estos recursos. El arte es la herramienta para sensibilizar, para expresarse, para educar y somos dueñas de él, de ella, de la arte. Entonces, esa es mi participación. Gracias. Pues para ahora sí que cerrar programa, porque esto yo creo que no concluye. Hubieron muchos eventos antes de la marcha presencial, está habiendo todavía en el MUAC, hay unas presentaciones por ahí de material fílmico, los miércoles de 5 a 7 de la tarde se pueden acercar por allá, pero para dar como un poquito de cierre a esto, invitarles, ¿no? A todas las personas que nos están escuchando a formarse e informarse, ¿no? No necesitan estar en la academia, no necesitan estar inscritos en la universidad. Acérquese por ahí, a su feminista de confianza o métase ahí al Google, así como se ponen luego a buscar la receta del no sé qué también. No Sí. va a batallar mucho, hay por ahí mucho material, visual, audiovisual, de lectura, por ahí deben andar las morritas, cada vez son más chavitas, habían, chiquillas de 8 años por ahí gritando, ¿no? No somos una ni somos 10, y yo, ay, se van a aventar la segunda parte, ¿no? Entonces, Sí. sigámonos educando y sigámonos educando en manada, ¿no? Recordar que somos todas y esto, aunque el sujeto político del feminismo son las mujeres, quienes se ven beneficiados, beneficiadas y beneficiades, pues es toda la palomilla, ¿no? Por usar un colectivo singular, sustantivo colectivo regional, toda la palomilla nos vemos beneficiadas. Muchas Claro, es gracias. todo un acto político, social, en que nos incumbe a todas y nos acuerpa y nos da herramientas, ¿no? Para hacer los cambios posibles de sociedades más modernas y de verdad civilizatorias. Civilizatorias no en términos colonial, ¿no? Sino de verdad de caminar a ver qué concepto encontramos también, para no querer definir aquí nada, porque luego tampoco se van a estar definiendo. Y pues igual me uno a las invitaciones. Hay actividades académicas en las que ya están próximas a ser presenciales, porque ya estamos avanzando también en ese tema. Para cerrar, está la segunda entrega de reconocimientos desde una perspectiva feminista que se viene haciendo desde el año pasado, se logró iniciar, coordinando, por cierto, por la doctora Arely Madaí y la doctora Lorela Castorena, y pues, bueno, se les dio una distinción especial a las investigaciones en materia de género y feminismo que se realizan en la universidad para esa edición del año pasado. Y hoy nuevamente va a haber otro acto, pero ahora sí va a pasar presencial. Por ahí estaremos pasando información, 28 de marzo, y esperemos pues que el fin es divulgar, ¿no? Que también hay conocimiento académico dentro, ¿no? Aparte de toda la actividad artística que se desarrollan por las diferentes áreas y propuestas de actividades que están todavía por el 8 de marzo. Y una segunda intervención, una primera intervención, perdón, también coloquia, que es sobre los nuevos proyectos de investigación desde
posgrado que están realizando, esperando que más adelante, ¿verdad?, se sumen también licenciatura, que luego es complicado encontrarnos tanto todas, pero ojalá pudiéramos seguir armando más redes para que en otra siguiente etapa también sean tesis de licenciatura. Bienvenidos y bienvenidas. Todas ese trabajo también es forzoso, con académicas que seguramente han sido tituladas por aquí, por ejemplo, con Arely, con la maestra Ana Maley. Pues las dejamos también a ustedes. Muchas gracias por el tiempo también, porque siguen ahorita las clases y nos despedimos. ¿Qué les parece? Muchísimas gracias a Gracias. ambas. A ustedes, al Departamento de Gracias a ambas. Humanidades, donde se encuentran y están ahí con sus catarsis académicas muy interesantes. Espero que les haya llamado la atención. Entonces aquí está el tema de la estética. Aquí lo pueden ubicar con nuestras profesoras invitadas. Pues muy buenas tardes. Esto fue Radio WAPS, el programa Género desde la universidad.